con este primer caso. Ok. Vamos a empezar con este primer caso. Es una mujer miope alta que la operan de una facorrefractiva a los 55 años y casi inmediatamente de la cirugía hace un desprendimiento de retina en un ojo con un agujero macular, digamos, asociado al desprendimiento de retina. Ah, y ahí fue donde yo la conocí. Le hago una vitrectomía, le pongo aceite de silicón porque era un agujero macular miópico de entrada y me pareció que era lo más adecuado. Después le saqué el aceite de silicón cuando ya se había cicatrizado, como a los 4 meses, pero la agudeza visual definitiva de ella no progresó. El agujero macular, como pasa muchas veces en los ojos miopes, tiene un pronóstico muy diferente a lo que son los agujeros maculares en los ojos no miopes, y quedó con una visión de 0,05 menos de una décima. Su ojo derecho, desde aquel entonces, ahora lo controlo siempre, mantuvo una agudeza visual muy buena después de su facorrefractiva de 10 décimos, y ella todos los años venía a un control, a veces hasta 2 veces por año. Es muy perceptiva de su visión, y en un momento en el año 24 me dice que ella nota que le baja un poco la visión, y cuando le tomó la visión había bajado 2 décimas, estaba en 8 décimas. Y aparece esto en el estudio de OCT, que no sé si alguien lo quiere detallar, qué es lo que se está viendo en este OCT que justifique esta baja de visión en, en esta paciente. Si ¿Qué están largo todos, axiales tenía? ¿cómo? ¿Qué largos axiales tenía ese ojo? Sí, alto, un largo axial muy alto, tenía como una miopía de 14 dioptrías negativas antes de la cirugía de catarata. Mm. Claramente tiene una retinosquisis aparentemente de polo posterior. Supongo que eso será el polo posterior, aunque no se ve la fobia, pero es una retinosquisis miópica típica con una membrana en la superficie. Así es una retinosquisis y tiene un engrosamiento de la membrana limitante interna. Con 8 décimas, ¿qué hago? La dejo así, ya pienso en quitarle esa membrana, sabiendo que es su único ojo. Le saco esta membrana premacular que tiene, este engrosamiento de la membrana limitante interna. Eh, no sé qué les parece a ustedes. ¿Indicarían una cirugía en este momento o no? Esperas. Yo creo que con 8 décimas la esperaría un poco más. Yo después les voy a mostrar un montón de trabajos que hay al respecto, pero justamente una de las indicaciones que da la literatura con respecto a la retinosquisis es que no siempre tienen por qué ser quirúrgicas, se puede esperar. Ahora, si tuviera que tomar una decisión quirúrgica, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un peeling de esa membrana limitante interna, o existe la posibilidad de colocar un backlink posterior. Yo no tengo experiencia, no lo he hecho nunca, por las complicaciones que siempre se han descrito, al colocar ese backlink tan posterior, normalmente se pueden alterar las ciliares posteriores, y bueno, la verdad es que no tengo experiencia de eso, pero en algunos momentos fue una indicación que creo que eso ya casi ha quedado en la historia, y solamente lo que se hace es una vitrectomía. Bueno, la cosa es que yo no la operé. Con 8 décimas no suelo operar una persona que tiene una retinosquisis, y tomé un poco de acuerdo a lo que dice la literatura, traté de esperarla,
Y la evolución fue esta. Bueno, ¿por qué aparece esta retinosquisis? Bueno, porque hay unas fuerzas de tracción de la retina, porque el ojo está estirado, la retina está estirada, por esos por los colobomas posteriores que tiene este tipo de pacientes. Muchas veces aparece, como aparece en la figura ahí en la diapositiva, aparecen, digamos, estos hallazgos en el OCT y resulta que el paciente está totalmente asintomático. Y el diagnóstico realmente se completa con el OCT. Pero como uno no opera un OCT, lo que opera es una retina, no siempre requiere una cirugía inmediata y a veces hay pacientes que han estado muchísimos años con este problema y nunca le bajó tanto la visión como para indicar una cirugía. Es un poco, bueno, lo que se ve acá en este video es cuál es el mecanismo de que se produce esta retinosquisis y cómo va a afectar la visión. Es un video figurativo, pero lo que se muestra es que cuando la luz entra, pasa a través de la retina y se dirige al nervio óptico. Pero cuando aparece la retinosquisis, entonces se empiezan a separar las capas de la retina. Y cuando se separan las capas de la retina, a veces la luz tiene que pasar y no pasa, y ahí es donde se empieza a afectar la visión y muchas veces pasa también y entonces la visión no se afecta. O sea, hay áreas, si hiciéramos un campo visual muy cercano, bueno, y lo que uno tiene que buscar es que realmente esto se compense y que haya zonas, bueno, tratar de que la retina vuelva a unirse lo máximo posible. Bueno, decido controlarla a esta paciente por ser su único hijo, único ojo también. Y fíjense, en junio del 24 la visión estaba en 7 décimas. En diciembre de ese año la visión está en 8 décimas. En septiembre del 25 está en 6 décimas y ahora vuelve con una franca disminución de la visión a 4 décimas. Y lo que se ve digamos, en el estudio, que es esto que vemos acá, vemos que hay como un empeoramiento de la retinosquisis e inclusive aparece ya una zona como un agujero macular, no sé si es completo, evidentemente no debe ser totalmente foviolar, porque si no, no tendría esa visión de 4 décimas. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Se le puede poner gas, pero si vos no le sacás la tracción de la membrana limitante interna, no sé si tiene mucho sentido colocarle gas solamente, porque una vez que se vaya el gas, seguramente la tensión que tiene esa membrana engrosada que cubre la retina lo va a levantar de vuelta. Porque ella leía, es una mujer intelectual, y ella con 6 décimas, inclusive ahora con 4 décimas, ella me dice que el celular lo ve perfecto y que ella no quería operarse, pero bueno, ahora realmente le bajó mucho la visión y ya le hice un planteo de una cirugía. Yo he tenido varios casos así, que he operado, por supuesto, cuando ya la visión estaba baja. Y realmente las retinosquisis generalmente responden muy bien. Lo que tarda mucho tiempo a veces es en recuperar visión. La visión no se recupera en forma inmediata como cuando uno saca en un Packer macular una membrana premacular, que la recuperación suele ser mucho más rápida. Acá puede pasar un año y medio, para que la visión se vaya recuperando de a poquito. Y eso también está descrito en los trabajos, donde dice que justamente a veces hasta durante un año la visión se va recuperando muy lentamente y hay que esperar ese tiempo para realmente conseguir una mejoría de la visión. Bueno, este caso sí, este caso ahora está la indicación quirúrgica, es un caso justamente que voy a operar hoy, así que todavía no saben el resultado, pero quería traerlo porque es un caso, digamos, complejo para tomar una decisión tratándose de su único ojo.
Lo notable de esto es que, bueno, yo creo que hubiera ocurrido exactamente igual estando operada de catarata o no estando operada de facorrefractiva. No sé qué piensan ustedes, si puede haber una consecuencia, como consecuencia de esta cirugía, el hecho de que haya un proceso inflamatorio en el ojo que haya de a poquito generado, así como generó de entrada un agujero macular en el otro ojo y el otro ojo produjo un desprendimiento de retina del polo posterior que después se arregló, pero la recuperación visual fue muy mala. No sé si el hecho de haberse sido operada también esto lo fue conduciendo a lo largo del tiempo. Pasaron 20 años de la cirugía facorrefractiva que le hicieron, así que yo no creo que haya digamos, una consecuencia directa de esa cirugía, sino que me parece que la consecuencia es por el hecho de ese ojo tan miope, ese estiramiento que tiene la retina, que favorece a veces de tipo de retinosquisis foviolar, que es lo que estamos describiendo en esta paciente. No sé qué piensan ustedes, los retinólogos. Yo no sé si le encuentro relación o nunca he visto pacientes que empeoren así de golpe después de la cirugía, que empeore tanto la retinosquisis, eso no lo he visto. La única consideración que tendría en esta cirugía sería, al tener la retinosquisis, extender el peeling lo más que se pueda a todo el estafiloma, si liberás bien toda la tracción. Y después lo que sí está demostrado en los agujeros maculares miópicos es que tienen mejor resultado si hacemos el flap y sin traccionar de los bordes del agujero, o sea, siendo un poquito más cauteloso a la hora de sacar la membrana bien de los bordes del agujero y dejarlo un flap delimitante por sobre el agujero, que eso ayuda a la tasa de cierre bastante. Aparte de eso, creo que hubiese hecho exactamente lo mismo que vos hasta el día de hoy. Vos sabés, Juan, que en mi experiencia, ¿se acuerdan que yo trabajé durante muchos años con Gunther Kaufer? Y me acuerdo que tuvimos dos casos de miopes altos que él había operado y que en el posoperatorio se habían tocado el ojo y habían perdido líquido digamos, como no se usaban ningún tipo de sutura y seguimos sin usar suturas, vos sabés que en el ojo miope las capas, tanto de la esclera como de la córnea, generalmente son mucho más delgadas. Y esos dos ojos que tuvieron un vaciamiento de la cámara al día siguiente de la cirugía, esos dos ojos, los dos hicieron un desprendimiento de retina ahí en forma inmediata. A mí me impresiona porque, bueno, después de eso, si yo tengo que operar un ojo muy miope, de cataratas, ciertamente lo que hago es les pongo preventivamente un punto en esa herida, aunque sea de 2,2 milímetros o uno, lo que sea el tamaño, justamente porque esa experiencia que me quedó de esas cirugías hace que yo tome esa decisión hoy en día. Así que bueno, fueron dos casos muy particulares a lo largo de casi 13 años que yo estuve junto a él, haciendo todos sus temas de retina, pero realmente fue un caso muy dramático y que creo que vale la pena en estos ojos, como tienen un riesgo mayor de que digamos, esas heridas corneales en la cirugía de Faco se puedan abrir fácilmente ante cualquier cosa. Creo que vale la pena colocar un punto preventivo y de esa manera evitar esto que estoy describiendo en estos dos casos, que después no he vuelto a ver en pacientes míos justamente porque siempre he usado una sutura preventiva para evitarlo, por supuesto. Cristian, Sí, te estoy escuchando y pensando en la cirugía que tenés hoy. Lógicamente depende mucho el cirujano, pero con vos operás, pero me ha ocurrido a mí que estos ojos me dan mucha preocupación cuando tengo que ir a buscar esa membrana, porque es tal el astafiloma o tal finita la retina que a veces dudo que estoy tomando la membrana o dudo que estoy tomando la retina. Y no solamente eso, me ocurre que he tenido un estafiloma, un día con Viviana, no llegábamos con el Bracher
al estafiloma. Realmente hay que medir muy bien estos ojos y ver dónde uno va a entrar, porque cuesta mucho con las atrofias de esclera, de retina, ver muy bien, estar muy bien en foco para poder, con una pequeña diferencia, hay diferencia de foco en la retina. Sí, es así, es dificilísimo sacar este tipo de membranas. Estamos usando un colorante muy fuerte, ahora un azul muy cargado, eso nos facilita bastante. Y además tengo una pinza para hacer peeling de este tipo de membrana que es más larga que las habituales, porque muchas veces pasa eso de que con una endopinza habitual no llegas al polo posterior, y también está indicado cuando pasa eso directamente sacar el trocar y entrar directamente en esclera, y comprimiendo un poquito vas a llegar con el instrumental que vos tengas. Pero sí, es complicado porque el contraste que te da el estafiloma posterior y esas atrofias que tiene la coriocapilar hace que sea difícil de ver la membrana. Pero muchas veces empezás a sacar la membrana muy por fuera del polo posterior, como para entonces tener más seguridad de que estás tomando la membrana limitante interna y no estás tomando la retina. Eso es así. Es complicado, son cirugías mucho más complicadas que las habituales de las MER, por supuesto. Cristian, Sí, buen día. Miguel, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Hola a todos. Eh, una pregunta, no sé si tienen o no sé si sería útil un OCT intraoperatorio. Supongo que sí, pero no lo tenemos. ¿Vos lo tenés? Ok. En Duke sí lo tenían y la verdad, honestamente, no sé cuánto lo usaban. Se me ocurrió por la discusión que estaban teniendo, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, siempre pensé que podría ser. Lo que pasa es que si te tenés seguridad como cirujano y vos ves que estás realmente sacando la membrana limitante interna, no sé si tiene tanto sentido el OCT intraoperatorio, pero supongo que debe ser un arma muy linda para tener en el momento en que vos has hecho la cirugía, para estar seguro de que realmente lo sacaste todo. Por otro lado, no es que tiña la membrana limitante interna una vez, porque además en este tipo de ojos, generalmente cuando la vas quitando se va rompiendo. Entonces se producen varias tinciones, dos, tres tinciones, hasta estar seguro de que quitaste totalmente la membrana limitante interna. Y lo que es muy importante en estos casos también es que es conveniente extenderse mucho en la extracción de la membrana limitante interna, no solamente en el área macular, sino tratar de irte lo más posible hacia la periferia, porque sabes que de esa manera vas a conseguir que la retina esté mucho más flácida y que la puedas reaplicar totalmente al final de la cirugía, colocando gas y posicionamiento. En estos casos es unos pocos casos que realmente coloco un gas de larga duración y posicionamiento en el postoperatorio, para tratar de que esas capas de retina que se han separado vuelvan a unirse nuevamente. Gracias. Lo que hay que limpiar de la limitante interna, y eso está publicado, es hasta el borde del estafiloma. Entonces, dependiendo del tamaño del estafiloma, puede ser un poco más, un poco menos, pero la verdad es que desde que hacemos eso hace varios años con Pablo Casón y Juan, hemos tenido éxito en prácticamente todos los casos. Y uso gas normal, o sea, SF6 sin ningún problema. No tengo un caso que yo me acuerde, por lo menos, que haya recidivado la retinosquisis. O sea, es muy efectivo, y yo no le doy ninguna utilidad hoy al implante de polo posterior, esos implantes que ponen detrás de la esclera. Ok. Cristian, Sí, una cosita con respecto a la maculopatía traccional, esta que mostrabas recién en su inicio. Está bien, antes que nada, esperar, porque no avanzan todas en su historia natural, solamente progresa un 12%, un 13%. En segundo lugar,
con respecto a los implantes estos maculares. Creo que Carlos Mateo era uno de los que más lo proponía, si mal no recuerdo, y realmente los dejó de usar, pero el punto es que te produce prácticamente como produce un decúbito el explante en la pared, también puede producirlo a nivel del polo posterior. De hecho, puede llevar una atrofia porque exprime prácticamente la coriocapilar. De acuerdo a la forma que tenía ahora, hay algunos nuevos que son distintos. Y por último, quizás en la cirugía, sí, creo que un punto importante es eliminar la retinosquisis, teñir varias veces acá, porque a veces con una sola tinción no alcanza y reteñir es de muchísima ayuda, ¿no? Por supuesto que, y tener cuidado que no haya una proliferación epirretinal asociada, que generalmente en estos casos puede haber. Creo que después todo lo demás, tal cual hablamos todos, son los cuidados que tenemos que tener con los peeling y todo eso hasta extensos, hasta el borde del estafiloma, ¿no? Sí, sí, así es, Pablo, y a nosotros nos cambió muchísimo digamos, la cirugía cuando empezamos a usar este azul, que es un azul mucho más fuerte para tener las membranas, porque realmente te permite ver, sobre todo en estos casos donde tenés un muy mal contraste, que es un poco lo que comentaron de entrada, que se ve muy mal, lo que comentó Pablo. Así que, bueno, vamos a ver Te qué es hago lo una que pregunta pasa. más, Cristian. Sí, Vos decís que a estos miopes les haces siempre, si es Faco, un punto en la córnea. ¿También les haces puntos en la esclera en este caso? Cuando son así de miopes. es muy probable que tenga que hacer puntos en la esclera, pues son ojos que pierden muy fácilmente aunque entre con una cirugía de 25G. Está indicada una cirugía de 25G y casi seguro que llevan para un punto en la esclera, pues son escleras muy finitas y cuando vos le pones el gas te das cuenta que están perdiendo. Entonces conviene tener un punto en esclera. Eso depende mucho Mira, de cuánto has trabajado sobre la esclera para que la esclera se abra un poquito más o quede bien cerrada. Sí, perdón, dos cosas. Una, estaba tratando de recordar cuántos casos de rodofobioquisis miópica fueron en pacientes miopes pseudofáquicos y la verdad es que la muy minoría, o sea, la mayoría de las fobiosquisis que yo he visto y he seguido, alguna eventualmente operado, eran fáquicos. No, me parece que la cirugía de catarata no tiene mucha relación. Y lo otro, el azul este concentrado, ¿qué onda? ¿Dónde lo consiguen? ¿Cómo es? Que me lo gustó. pre- claro, es el Brilliant Blue y nos los prepara generalmente creo que la farmacia, sí, sí, la farmacia, ¿cómo se llama? No, Magista. Keria, La farmacia Keria. Magista nos los prepara especialmente, sí. Como más, es azul brillante, pero más concentrado. Mucho más concentrado y tenés un resultado, pues tenés una tinción muchísimo más linda de la membrana. Excelente, ¿No es Keria excelente, muchas el que lo gracias. prepara? También lo prepara Keria, Geria, Emilio. Keria tiene uno también que te Sí, tiñe Uno igual, cualquier cosa. sí, bueno, ese. Dale, igual, gracias. brillante sí. Bueno, ¿Sabés y qué más, Cristian? un Creo poco que era terminando con importante. este caso, alrededor del 70-80% de pacientes realmente mejoran la visión. Sobre todo se logra una estabilidad en este tipo de lesiones. Y bueno, y todos los trabajos hablan de que en realidad la visión definitiva dependerá del momento en que vos tomes la decisión quirúrgica. No esperes a que vean una décima, tenés que tomar una decisión antes porque sabes que de esa manera vas a tener un mejor resultado visual. ¿No? Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo con la retinosquisis? Yo en el próximo tenor les voy a mostrar, en realidad tengo muchos casos operados de retinosquisis, pero en Claro. este caso... Cristian, por ahí una Sí, cosita más nada más, es que sí, ver que más allá de los CT, ver qué características tiene el fondo de ojo, o sea, qué categoría de maculopatía miópica tiene, porque eso también te va a dar un resultado y poder determinar cierto pronóstico, porque si tiene una atrofia en parche corioretinal cerca de la fobia, va a ser distinta si tiene un grado 1 de maculopatía. Entonces eso también me parece importante, ¿no? Es como ver el frente y el perfil del mismo cuadro, una foto del fondo de ojo y unos CT siempre son importantes.
Sí, generalmente los fondos de ojos de estos ojos miopes son de terror. Esa es la realidad. Así es. Generalmente son ojos llenos de atrofias y llenos que vos decís, vale la pena operarlo, no vale la pena operarlo, pero sabemos que si mantienen la visión macular, siempre van a estar agradecidos, por supuesto. Todavía mis coronarias permiten hacer este tipo de cirugías. Bueno, voy a presentarles un caso curioso, pero es un caso curioso solamente, pues un paciente que fue operado en otro lado, un desprendimiento de retina, este, que le pusieron gas, fracasó la cirugía, le pusieron silicón, después le sacaron el silicón, se volvió a desprender la retina, le ponen gas, y nuevamente fracasa y le terminan poniendo aceite de silicón. Cuando me consulta a mí, él había sido operado también de una faco refractiva a los 51 años, tenía una visión de bultos, la retina estaba aplicada, pero el ojo estaba así, el ojo como ven tienen, no sé si quieren describirlo, pero se nota que hay una emulsificación del aceite de silicón, hay sinequias por todos lados, por eso la presión está en 34, a pesar de estar con gotas antihipertensivas, y tiene como un iris en tomate directamente, tiene opacidad en la cápsula. Eh, si ustedes tuvieran que hacer algo con este ojo, ¿qué harían? Porque evidentemente no está haciendo, con 34 sabemos que esto Y no va a depende, ¿cuánto funcionar. ve? Ve una visión de bultos y la retina está aplicada. Ah, bueno. Ah, bueno, claro, es fantástico, pero, pero vos no lo podés dejar así como está este ojo. Poner una válvula. Pero una válvula, ¿y qué pasa con ese silicón emulsificado? Se lo lavás. Sí, ciclo de destrucción, Sí. ¿no, Agus? Sí, también. Yo Eh, personalmente lo que hago es el lavado del aceite de silicón y ya que estoy adentro le hago la ciclodestrucción. Ahora, muchas veces termina con válvula igual, pero le hago la ciclodestrucción ya que estoy. Pasa que le sacaron el aceite como 2 veces y se volvió a refrendar, ¿no dijo? sí, así Ah, es. entonces en ese caso creo que iría a la válvula directo o ciclodestrucción directo, pero válvula directo más lógico. Pero si vos le dejás ese aceite, pues evidentemente, por las características, quiero creer que lo que tiene es un aceite de 1000 centistocks. Yo creo que el aceite habría que quitarlo, hay que sacarle ese aceite y poner un aceite nuevo, pero tenés que reformar nuevamente esa cámara anterior. Fíjense que tiene, como tiene sinequias, entonces el aceite, acá hay una burbuja grande de aceite que está, no se va hacia arriba, se van las burbujas chiquitas, pero hasta un cierto nivel, Mm. porque está todo pegado el iris a la córnea. Pero eso O con sea, una eso, iridotomía se resuelve. claro, yo creo que eso hay que, bueno. Pero, No sé, porque tenés el aceite que está. Si vos le pones una válvula con ese aceite se te va a meter dentro de la válvula y te va a terminar tapando la No, el válvula. aceite emulsificado sí lo lavás, pero no significa que tengas que sacarlo todo. Por ahí sacar el que está emulsificado adelante, hacer varias iridotomías y poner una válvula inferior. Cuando el aceite se sí, empieza a emulsificar, se termina emulsificando todo. O sea, si tenés que hacer una extracción de aceite, tenés que sacarlo todo, pues si no, vos lo lavás o lavás cámara anterior, te crees que está muy bien, y a los 2 meses tenés el aceite emulsificado de vuelta en cámara anterior. Y lo que dice Agus más cambio de aceite y filtro. Yo creo que eso como sería lo filtro. ideal, ¿no? No, eso es el cambio de aceite y filtro, es lo que le decimos por ahí al paciente cuando hay que Ah, cambiarle el aceite, pero no. bueno. Cambiarle el aceite por uno de 5000, sí. También podés sacarle la lente intraocular, cambiarle el aceite, hacer una iridotomía inferior y separarle el iris y por ahí con eso solo alcanza también. Sí, porque fíjense que está, evidentemente ha tenido un proceso inflamatorio muy grande, se ve mal, pero es evidente que toda la cápsula posterior está engrosada. La verdad es que cuando toman este tipo de formas, este iris generalmente es más correcto lo que dice Emilio de sacar la lente intraocular, ¿no? Para estabilizar mucho más ese iris, e independientemente de eso, colocar una válvula o no. El aceite creo que hay que cambiarlo sí o sí. Bueno,
Este paciente me consultó en el año 2019 y llegó, le dije que había que operarse, que si no se operaba iba a perder lo poco que tenía porque la presión esa le iba a terminar destruyendo el ojo. ¿Y saben cuándo apareció? La semana pasada. 6 años después, o 7 años después, apareció la semana pasada diciéndome que quería operarse. Por supuesto que el nervio óptico era una pastilla de caramelo blanca. Ya no tenía visión bultos, tenía una amaurosis total, así que le di la mano y le dije, ya no tenemos posibilidad. Bueno, por eso era lo de un caso curioso, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a todos cuando tenemos estos casos donde nos recidiva, porque no es que le haya recidivado al médico que lo operó, a todos nos recidió en los casos, tenemos este tipo de complicaciones, y la realidad es que lo que hay que hacer es resolver los problemas cuando se van suscitando, no dejarlos estar ni decirle no hay nada más que hacer. Había algo que hacer, pero el hombre no se decidió en su momento y tardó 7 años en decidirse, y perdió el ojo por eso. Bueno, vamos a otro Les hago caso una más. pregunta antes de pasar de Sí, caso. sí. Cuando sacan el aceite ese de mil que está tan emulsificado que ves las burbujas por todos lados pegados con la retina, ¿usan el SF4H5 washout para limpiar o sacan y nada más? ¿Alguno tiene experiencia con eso? No, yo lo saco, generalmente hacemos 2 o 3 lavados del vitrio reemplazando con aire y después le coloco aceite de 5000, sin lugar a dudas. Y en este caso yo creo que hubiera hecho como Emilio, le hubiera sacado lo que decía Emilio, que es sacarle la lente intraocular, hacer una iridectomía inferior y ver cómo se comporta el iris y en un segundo tiempo posiblemente colocarle una válvula si fuese necesario. Pero creo que si vos haces una buena plástica de iris y despegás ese iris, creo que inclusive puede llegar a manejar mejor la presión ocular este paciente, ¿no? ¿Vos lo usaste, Juan, al washout ese? Yo lo tengo ahí, nunca lo usé. No, nunca lo usé y vi que está ahí en el quirófano, entonces me da intriga si lo habían usado ustedes. Yo nunca lo usé. Mm. No tengo experiencia en eso. La pregunta es, ¿esta pastilla, sacar la pastilla en el cuarto no es excesiva? Está contrapegada. No está tan pegado, no te creas. Eso normalmente a veces simplemente sacando el aceite, eso casi se compensa solo. O y cuando haces una iridectomía, como dijo Agus en algún momento, ahí generalmente el iris se va para atrás. Pero sobre todo es porque tiene unas sinequias enormes a nivel del cristalino, de las cápsulas, por eso sacar la lente intraocular no es una mala idea, ¿no? Hay un dicho que hay que respetar que siempre dijo que un ojo enfermo no es un buen hogar para una lente intraocular, así que este es el caso típico donde creo que lo vas a arreglar mucho más quitando esa lente que dejándola. Vamos Bueno, al una caso pregunta, siguiente. no debe ser tan Sí, fácil hacer una iridectomía con láser, con ese iris tan pegado, ¿eh? no tiene ningún sentido hacer una iridectomía con láser cuando tenés todas estas complicaciones y el aceite emulsificado en cámara anterior. Me parece que es un caso que es totalmente quirúrgico, es un caso que hay que afrontarlo quirúrgicamente. Acá Patricio me señala que le parece que él tenía ya una iridectomía y podría ser, ¿no? Pero fíjense que no hay ni siquiera reflejo de fondo, así que no sé si estaba funcionando. O no sé si es un daño intraquirúrgico, no. Eso nunca me dijo que le habían hecho una iridectomía. Bueno, la cosa es que este caso después de 7 años no tiene solución. Caso curioso. Bueno, Débora es una paciente que yo veo hace muchísimos años, 2013, cuando tenía 14 años. Viene diciendo que tiene una mancha, ella vive en el norte del país, tiene una mancha en su ojo derecho que fue aumentando de tamaño, con una visión pobre de 4 décimas en ese ojo y 6 décimas en el ojo izquierdo, y ya viene con un diagnóstico de enfermedad de Hils, y refiere que su hermana de 27 años
tiene lo mismo. Notable de todo esto es que la hermana nunca la conocí, nunca vino a controlarse, nunca. Así que ella dice que tiene lo mismo, pero realmente no, yo no lo pude comprobar nunca. Hay algún problema familiar ahí que hace que la hermana no aparezca. Pero bueno, cuando le miro el fondo del ojo, en el fondo del ojo aparece esto, que si quieren se los describo o alguien quiere describirlo. Hemorragia subdiastral. Bien, mira un corneólogo cómo hace un diagnóstico de hemorragia. Me leí, puede ser también, ¿no? Pero parece subhialoide. Parece subhialoidea por el nivel que tiene, ¿no es cierto? Y en la parte periférica aparecen otras hemorragias. Y entonces, ¿qué harían con este caso? ¿Qué le pido para saber qué es lo que está pasando? Le pediría un RFG, un OCT, no sé si tiene mucho sentido, porque ¿qué me va a aportar el ¿Tuvo un OCT? trauma o no? No, fue espontánea. Fue conocido por Gonzalo. Moriría Nico Charles por coito. 13 años tenía. Bueno, uno nunca sabe. RFG parece lógico para ver si tiene una isquemia importante, porque, para ver qué zona le vamos a tratar también. Ok, entonces vamos a la RFG. Miren qué buena RFG hacíamos antes, ¿no? A veces la hacemos, pero estas RFG son fabulosas. Bueno, ciertamente tiene no solamente una vasculitis periférica, sino que tiene un cierre vascular en toda la periferia de este ojo, que se nota que es antigua, con inflamaciones ahí, pero también un cierre total de la parte periférica. No, Son neovasos, claro, por eso sangró, pero también en otra parte de la retina no tan periférica ya también tiene áreas de bloqueo y áreas de cierre. ¿Qué hacemos con este caso? Porque la hemorragia que tiene es una hemorragia que la mácula no la compromete, entonces yo supongo que se puede llegar a reabsorber esto, pero me parece que la parte periférica hay que tratarla. Sí. no sé, en la periferia y la hemorragia nada, no pasa nada. Si fuera central, por ahí no puede funcionar, ¿no? Sí, Era para comprar la tiroides y se podría, no es lo que más me gusta hacer a mí, pero bueno, se podría. Bueno, entonces se le indicó un tratamiento y además en ese momento la mandé al Instituto de Investigaciones Médicas ahí en el Tornú para buscar un poco a ver si había alguna patología general que justificara esta vasculitis periférica. La siguió el doctor Gustavo De Feo y le hizo todo tipo de estudios y todos los estudios dieron negativos. En ningún momento apareció mirá que es un tipo muy exquisito con respecto a los estudios clínicos de este tipo de pacientes, pero dio todo negativo. Entonces le hicimos un tratamiento de láser. Pero fíjense en ese momento el otro ojo que tenía una visión de 6 décimas, fíjense lo que es la periferia del otro ojo también. Es tremenda, se nota que hay un cierre vascular periférico enorme, ¿eh? Y que no sangró, pero bueno, tiene mala visión, entonces la indicación fue hacer láser en ambos ojos. La historia de esta chica sigue, yo la controlaba cada 6 meses, y de repente cuando empieza el tratamiento de láser, lo empiezan a hacer allá en el norte, y 3 años más tarde vuelve con una gran disminución de la visión en el primer ojo, en el ojo derecho. Y ahí se nota que la hemorragia subhialoidea empeoró. Y como era chica, era joven y los tratamientos de láser tampoco digamos, no eran muy exigentes, ella protestaba mucho, le dolía mucho el láser. Entonces, ante esta baja de visión, dije, bueno, la voy a operar. Le hago una vitrectomía, le hago, por supuesto, le levanto la diaroide, saco toda esa hemorragia y le hago un buen tratamiento de láser
en el momento de la cirugía, que para mí suele ser lo más efectivo en este tipo de casos. Y es lo que ustedes ven acá. No muestra la cirugía, sino que muestra el resultado. Realmente la visión mejoró mucho, mejoró a 8 décimas, y ahí se mantuvo durante todo ese tiempo en ese ojo. En el otro ojo también le habían empezado a hacer un tratamiento de láser, y de repente, en febrero del 22, sufre una disminución grande de la visión en el segundo ojo. Y aparece nuevamente. Es muy curioso esto, porque por el tipo de hemorragia que ella hace, que hay una hemorragia subhialoide en los dos ojos, y acá ya se ve directamente una zona, como si fuera un macroneurisma directamente, una zona de exudación muy grande, y se nota que sangró en este lugar. Fíjense que ya tenía un tratamiento de láser periférico, para mí no era, digamos, del todo efectivo, pero bueno, ya había empezado el tratamiento de láser, se había mantenido bien la visión, Entonces, gracias, chao. y de repente la visión bajó a menos de una décima. Así que en el segundo ojo, en el año 22, también le hago, bueno, ahí se ve cómo estaba este ojo, cómo le fueron haciendo el láser, pero seguía con áreas de cierre vascular en la parte periférica, etc. Y entonces ahí es donde decido hacer también en el segundo ojo una vitrectomía, sacando la hialoide posterior, y haciendo un tratamiento de láser, digamos, realmente efectivo para este tipo de patología. La visión se recupera a 7 décimas, mantiene ese tipo de visión, y siempre, cada vez que venía a Buenos Aires, iba a ver al doctor Gustavo De Feo, justamente para seguir estudiando su cuadro, que seguía siendo negativo, seguía siendo una vasculitis idiopática, inespecífica, que se puede llamar vasculitis de Hils, porque no aparecía nada desde el punto de vista clínico general. Hasta que hace muy poquito tiempo, este año, empezó con proteinuria y con un síndrome nefrótico. Ahí le hacen una biopsia renal y aparece una glomerulonefritis con depósitos de complejos inmunes C3 predominantes, y esto lleva a la conclusión de que al darle positivo estos estudios inmunológicos con títulos de anti-DNA positivos, lo que abre la expectativa de un caso de lupus eritematoso de rara forma de presentación. Por supuesto que empieza con tratamiento, empezó de entrada con corticoides, pero ahora ya va a usar drogas biológicas, y lo que más preocupa en estos casos justamente es el tema renal. Cuando antes uno pensaba que podría llegar a tener picos hipertensivos asociados a una malformación o una alteración renal, que nunca aparecieron. Por eso es lo extraño de este caso, extraño para los médicos clínicos y extraño para nosotros oftalmólogos. Una vez más, creo que el hecho de tratar estas vasculitis como la tratamos, ya sea con un tratamiento bien hecho de panfotocoagulación periférica y eventualmente una cirugía si hacía este tipo de hemorragias, sabemos que aunque todavía no tengamos un diagnóstico clínico certero, sabemos que al ojo lo estamos preservando. De hecho, el ojo sigue con buena visión, a pesar de que ya empezó con este cuadro clínico ya mucho más florido, y que su pronóstico clínico es bastante complejo. Coincido, Cris, en que no importa la causa, cuando uno tiene una vasculitis oclusiva, no importa la causa, porque además en el 70% de los casos no vas a encontrar nada y va a seguir siendo una vasculitis idiopática. Y aunque le encuentres un lupus, un Wegener, no sé, 10 años más tarde, igual el tratamiento sigue siendo el mismo. Pero esto es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, le hicieron un láser incompleto o sea, no hubiera necesitado nunca una vitrectomía si se hubiera hecho un láser completo y tal vez combinado con algún antiangiogénico. Pero lo que pasa es que el láser hay que hacerlo
Es como el diabético, hay que cubrirle toda la zona de isquemia en una o dos sesiones, no hay que extenderse tanto en el tiempo. Entonces, de esa manera, con el láser y un antiangiogénico, se hubiera prevenido una vitrectomía. Lo digo como para que no se Eh, pasen años haciendo el láser y que lo hagan al toque cuando hay tanta isquemia. Emilio, ¿se me escucha? Sí, Escucha, Eh, que te he mostrado dos casos que estoy recibiendo en el hospital. Un niño, por un lado de San Luis, y una chica que me mandaron 16 años. Y como tengo el OBI de los prematuros, estos láser le hago anestesia local y con el oftalmoscopio binocular indirecto, el láser, pasa la hemorragia, se trata mejor y realmente he frenado ciertas evoluciones y le pongo un antiangiogénico, pero eh, a veces el láser común, hacerlo duele, le molesta, se quejan, pero si no, meterlo con el láser del OBI andan muy, muy bien. y yo tengo experiencia en dos casos. Hace algunos años yo les hacía los láseres a papá de la retina y tuve dos casos que empezaron que parecían un ILS, que era una vasculitis periférica oclusiva y después en algún momento hicieron una vasculitis bastante central y terminaron siendo BSET. Así que está bueno seguirlos estos casos en el tiempo porque a veces creo que el ILS es medio de descarte y a veces empiezan con cosas nuevas mismo en el ojo, como una vasculitis central que tenía casi enlarcada y esa paciente terminó teniendo, le preguntamos bien, y tenía úlceras orales y terminó teniendo un BSET. Dos pacientes. Ahora lo que yo me pregunto es, viendo con el diario del día de hoy, bueno, primero cuando empezó los problemas, esta chica no existían los antiangiogénicos, fue hace muchos años, así que solamente el láser era lo que podía estar indicado. Ahora, sobre todo Emilio, vos que tenés más experiencia, ¿no se justifica hacerles empíricamente un tratamiento inmunosupresivo en este tipo de pacientes? Por 20 años. no, porque depende del caso. Hay pacientes con vasculitis oclusivas bilaterales muy agresivas donde no importa lo que tengan, lo tenés que inmunosuprimir. Pero depende de la presentación. Si vos tenés una vasculitis oclusiva en un sector solamente, como suele ser el ILS, sabés que le haces láser y antiangiogénico no, pero le haces láser en el sector y listo. Pero depende de la presentación. Si es 360 grados, si vos ves que hay mucha inflamación de los vasos sanguíneos, tenés que pensar en algo autoinmune progresivo y cuando es bilateral, ahí, además del láser, le haces inmunosupresión. Me acuerdo de una paciente que no tenía diagnóstico de nada, terminó teniendo un Wegener también y que no le querían dar ciclofosfamida de ninguna parte. Al final se terminé dando yo, pues venía de Santa Fe, iba, la rebotaban, terminé haciendo el tratamiento con ciclofosfamida. Pero sí, es verdad, uno tiene que distinguir si es una vasculitis oclusiva en un sector, que es lo más parecido al ILS, o si es una vasculitis más difusa, oclusiva, periférica, bilateral, donde uno tiene que hacer sí o sí empíricamente, aunque no tenga un diagnóstico el tratamiento inmunosupresor. O sea, en este caso tendríamos que haberle hecho un tratamiento inmunosupresor porque era bilateral y no solamente sectorial, sino en los 360 grados tenía cierres vasculares y vasculitis activa, ¿no? Sí, podría haber sido una indicación, sí, para hacerle algo sistémico. Bueno, bueno, vos lo conocés a De Feo y él pensaba que no se justificaba si no tenía algún título alto, castigarla con un inmunosupresor. En fin, sobre todo siendo mujer. Bueno, Bueno, eh, pero si tenías solamente la oclusión y con el láser se estabilizó y no hizo inflamación, no hizo nuevos eventos oclusivos, no está mal no tratarla. También lo que tuvo esta chica no es lo más común en el lupus. En el lupus, por lo general, si llegan a tener una vasculitis oclusiva a nivel ocular, es precedente que en los próximos meses va a ser esa misma vasculitis a nivel cerebral. Entonces no es lo más común que tuvo esta chica. Quizás tendría una predisposición en su sistema inmune para hacer autoinmunidad y después desarrolló un lupus. No sé
era parte del mismo síndrome al principio esta vasculitis oclusiva, Sí, porque no sí, es de hecho la el médico típica. clínico lo toma como un lupus eritematoso de muy rara presentación, o sea, Por él no eso. se explica cómo estuvo, digamos, subyacente tantos años, o como vos decís, es una patología que aparece secundariamente por el proceso autoinmune que tiene la paciente, ya con un daño a nivel nefrótico, un síndrome nefrótico, un daño renal que los tiene preocupados porque esto ya es una cosa mucho más seria, ¿no es cierto? Igual yo me acuerdo del Lanari donde muchos de estos casos, sobre todo en mujeres que tenían algo autoinmune, por más que fuera incompleto, decían es un lupus, en algún momento se va a completar, pero por ahí no tenía todos los criterios diagnósticos del lupus y lo encasillaban dentro de ese cuadro, que seguramente es lo que pasó con esta mujer que no tenía todos los criterios de lupus. Ok. Bueno, los dejo con Jaime. Tenés como 10 minutos, Jaime, menos. 9. Te ponga nervioso, ¿eh? No, depende de Patricio, siempre que... ¿Me escuchan? ¿Se ve en Sí, pantalla? sí. Perfecto. ¿Cómo Sí. no? Sí, sí. ¿Alguien más del otro lado me escucha o ve en pantalla? Sí, Ocho, ¿Cómo ocho está, Cristian? minutos. Bueno, un casito rápido. Esta es una paciente de 27 años que como antecedentes no tiene ninguna enfermedad, ninguna patología, solamente toma anticonceptivos orales y está medicada con sertralina y clonazepam. Bueno, ahí tiene alguna patología, pero bueno, psicológica, sin nada sistémico. 27, boludo. 27 años, sí, bueno. Y consulta el 13 de abril porque el 21 de marzo, es decir, 2 semanas y hay monedas antes, había habido un control oftalmológico y había quedado internada porque tenía microhemorragias. La dejaron internada, le pidieron un análisis de sangre completo con un montón de cosas, le hicieron una resonancia magnética, una punción lumbar, las cuales dieron normales. Y vino Ahora, porque, perdón. O sea, ¿cómo fue? Ella fue a un control normal, le hicieron un fondo de ojo, le dieron microhemorragias y la internaron. Hubiera exactamente, internado a medio mundo. Impresionante. Mira. impresionante, sí, y es un hospital reconocido del país. Y así me lo contó ella. Se quedó internada, le hicieron resonancia magnética, punción lumbar, un análisis de sangre completo y vino porque no le habían hecho ningún tratamiento y ella no veía bien. Y tenía 10 décimas de visión en el ojo derecho y 2 décimas de visión en el ojo izquierdo, eh, con presiones normales, sin nada positivo a la biomicroscopía y en el fondo de ojo se veía en el ojo derecho un fondo de ojo normal y en el izquierdo, esto. Alguien tiene un diagnóstico presuntivo, tiene un papiledema, tiene una tortuosidad de vasos, microhemorragias en 4 cuadrantes. Una papiloflebitis. sí. ¿Una qué? ¿Se va solito? No, una papilofloritis, como dijo Juan. Sí, o una oclusión de vena central, es lo que Sí, pensamos de básicamente. joven, En La jóvenes, sí. pregunta es, ¿qué de muy estudios joven. pedirían? ¿Resonancia magnética, análisis de sangre, función lumbar o qué harían? ¿Qué pedirían? No, Eco- uno, Ecografía cuello y corazón. Bien, Artur. Bueno, yo la verdad es que yo le pedí un OCT y me di cuenta que su mala visión era claramente porque tenía un edema y lo único que hice, bueno, aquí alguien haría algo más, ¿qué harían? Con En ese realidad, edema, antiogénico. en realidad, ecografía de cuello y cavidades si fuera una cosa arterial, pero acá es una cosa Sí, venosa, así sí. que yo lo único Sí, que le no, para pediría es venosa. la OCT nada más.
No Y CT bueno, y y antiangiogénico. estudio de coagulación habría que hacerle, ¿no? Sí, la Yo Bueno, ecografía no no, tiene mucho sentido. yo no, porque Antiangiogénico la seguro. das anticoagular Y Suspender el depende, porque ambulatorio. depende de lo que le encuentren, pero hasta donde yo me acuerdo, no estoy seguro, pero hasta donde yo me acuerdo decían que si era menor de 40 años, convenía hacer estudios antifosfolípidos, esas cosas, y ¿o la no? das anticoagular y le vas a curar la trombosis. No, simplemente para saber que si tiene otra cosa, para controlarla de cerca. bueno, Yo está la bien. internaría en nuestra sala de internación acá en el consultorio. Sí, Está mal, por 10 pará. minutos. Le daría Creo que no está mal. medialunas. Porque en gente joven puede ser, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido, ¿no? ¿Cómo se llama? El síndrome que te da abortos espontáneos. La, Factor lúpico. no, 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 ya era me va a salir. Sí, antifosfolípico. Bueno, de cualquier forma, básicamente, cuando vine esta paciente y vi todas las cosas que le habían pedido y todo, y que no habían tomado ninguna conducta con respecto a la mala visión, me pareció interesante volver a ver en la literatura, a ver qué decía, y tal cual, como dice Emilio, a no ser que le encuentres alguna enfermedad como un antecedente de los que figuran en el cuadro ahí, un trasplante de riñón, o que tengas un tumor de nervio óptico, o que tengas algo efectivamente que pueda ser muy modificable, la gran mayoría de los pacientes menores de 40 años que tienen una oclusión de vena central de retina, las causas son muy poco tratables y muchas veces estos, por ejemplo, hay una de las causas que es bastante, es la cuarta, es las anormalidades de la coagulación, que es tener o un factor de von Willebrand o tener una proteína C reactiva alta en sangre, pero de causa indeterminada, sin ninguna razón. No tiene más que decir, lo tiene, pero no voy a hacer nada al respecto. Por ejemplo, el von Willebrand o cosas del estilo. Eh, en este caso, que no se encontró nada, que no tenía ninguna vasculitis, que no tenía presión alta, no tenía ni presión del ojo, ni presión arterial alta, no tenía normalidad de la coagulación, no tenía nada. Lo único que necesitaba era hacerle un OCT y hacerle tratamiento antiangiogénico. Eh, que me acuerdo cuando llegó la paciente, fui a preguntarle a Emilio, che, ¿estoy muy mal o acá no le hicieron nada y le deberían haber hecho? Empecé a dudar, dije, bueno, pará, por ahí me estoy morfando algo. Y no, estaba bien mi razonamiento. Importante pensar, obviamente, en la isquemia y en el edema. Si esta paciente son complicaciones bastante frecuentes, pero hay que hacerle un OCT, es así de fácil. Y yo le hice una sola aplicación y al mes la paciente ya veía 7 décimas, estaba mucho mejor. Tiene ahí esos exudados que todavía persisten, que se irán reabsorbiendo con el tiempo, pero fíjense ya cómo mejoró todo el nervio óptico, la inflamación que tenía, se ve ya mucho más delimitado el borde temporal que antes no se veía, el edema intrarretinal está mucho mejor. Así que básicamente pídanle un OCT a las oclusiones de vena central de retina y nada más. Yo ni qué hora Una es. pregunta, Jimmy. Sí, El tema de los anticonceptivos orales, ¿tendrá sí. algún... Muy importante. Sí, siguen, es muy loco porque en todos los estudios que miré, que después les tomo en la última diapositiva está la bibliografía, en ninguno muestra los anticonceptivos orales como causas. Y miren que acá, o sea, en la medicación o en la última que dice drug intake, en esa tampoco nombraba los anticonceptivos, pero si buscas anticonceptivos orales como factores de oclusión de vena central y de trombosis venosa profunda, te figuran los dos. Y te figura como un factor de riesgo para las oclusiones de vena central. Así que sí, es re importante y por eso lo puse en los antecedentes, Eva. Genial. Sí, Igual una perdón. cosa con la trombosis de vena central en los jóvenes, en los menores de 40. Hay muchísimas de estas que tienen buena visión y nunca tenés que hacer nada. sí. Entonces el OCT que le hiciste para ver si hay edema o no, pero me acuerdo de haber seguido personas jóvenes con esto que tenían, no sé, 8 o 9 décimos de visión, vos los controlás y se terminan curando solos también. Por eso la observación en estos casos también es una alternativa, salvo que le baje la visión y tengan edema como viste recién.
¿Y es muy loco Pero esperarlo por más que tenga edema? yo personalmente prefiero hacer la inyección directamente. ¿Qué tenemos para perder en proporción? Claro que si se curan solos no necesitas hacerle nada. Si tienen buena visión y no tienen edema, pero bueno, si tienen edema sí hay que tratarlo. No, pero esta tiene edema. Claro, si tiene mala visión, casi siempre va a tener. Sí, yo mostré hace 2 años más o menos un caso de un paciente de 67 años que vino con el mismo cuadro, le había bajado a 6 décimas, le pedí la OCT, se la fue a hacer por su obra social y cuando me la trajo estaba viendo 10, un mes después. Así que sí, hay como de todo en el espectro, me parece. Tenés los que Es que van a mejorar lo que se solos estudió o... lo que se estudió en su momento con las soluciones de vena central era que el edema en la mayoría de los casos resuelve solo con el tiempo. La diferencia es que cuanto más tardan en resolver, mayor daño de esas estructuras te deja y menos visión recuperan. Entonces también depende mucho de qué edema tenga el paciente. Hay un No es trabajo en siempre práctico para todos. Hay un trabajo en el Archives de la evolución natural de la trombosis de vena central en todas las edades, que está buenísimo. Me acuerdo, lo leía mucho cuando en la época de la neurotomía óptica radial, donde vos veías que los que tienen muy buena visión inicial eran los únicos que podían curarse solos. Los que no tenían buena visión inicial nunca iban a mejorar, así que ese era un parámetro importante, diciendo las 8:31. Sí, pero es importante también que tanto para las trombosis como para los pacientes diabéticos, como las maculopatías, todo paciente que tiene edema, cuanto más tiempo tenga líquido en la mácula, peor es su pronóstico visual. O sea, a mí no me dejes a mi libre evolución, por favor. Si tengo edema, ¿no? Vení De que te acuerdo. inyecto, Jaime. Gracias, Michi. Chao. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao.